tardes y bienvenidos al Museo Liber. Antes de nada quería, como suelo hacer, agradecer a la Sociedad Libertas 7, de la que somos la entidad cultural, a Bankinter por patrocinar nuestras actividades, a Bodegas Murviedro que nos ofrece el vino que luego degustaremos, a José Solana por venir hoy esta tarde a presentar su obra Parménides, el canto del filósofo, a Iván Dragoev por acompañarnos esta tarde en la mesa y sobre todo a ustedes, al público, por estar esta tarde, por compartir esta tarde con nosotros. Empezaré presentando a Iván Dragoev, que la mayoría de ustedes ya conoce. Iván es profesor y doctor en filosofía, es profesor de esta casa, imparte diversos cursos. También es subdirector del Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orientales, que se ubica también en este centro cultural. Él es profesor, él ha sido profesor invitado en la nueva Universidad Búlgara, en el departamento de semiótica, y también ha sido jugador profesional de baloncesto. En cuanto a José Solana, él es de Plan, en Huesca. Él ha ejercido la docencia durante 10 años como catedrático de filosofía en enseñanzas medias. Y luego, en el 90, empezó su carrera de profesor en la Universidad de Zaragoza, donde ejerce como catedrático desde 2005. Tanto en sus tareas docentes como en sus investigaciones dedica atención preferente a los problemas de la filosofía y la cultura griegas, con la pretensión de proyectar en el presente el enorme caudal de reflexión y sensibilidad que la Grecia clásica atesora. Hasta la fecha ha publicado 2 novelas, La Malva y el Asfódelo, Confidencias y visiones de Aspasia de Mileto, en 2006, y Ciudadanos Sócrates en 2008, que ya presentamos aquí, y ambos en Mira Ediciones. Y con El canto de Parménides pues llega a su tercera novela y a su madurez narrativa. Bien, haré como suelo hacer, pues una pequeña puesta en situación, una breve puesta en situación de esta novela. Esta novela se inicia en la isla de Quíos, que... Ahí. No, pues no tengo el puntero. En la isla de Quíos, que ven hacia allí, cerca de la costa de Anatolia, actualmente en Turquía, del Egeo, en los últimos años del siglo VI, perdón, antes de Cristo. Aún estamos en un ambiente en el que los rápsodas, como el del personaje de Cineto, o Quineto, que aparece en la novela, transmiten la tradición homérica como de una manera oral. Es decir, estamos en una sociedad prácticamente ágrafa y bastante orgullosa de ser ágrafa, donde se aprenden los poemas de memoria. Algunas personas aprenden los poemas de memoria y los transmiten de este modo. No obstante, existe ya una cultura científica en Jonia, en esta parte, en el sudoeste de la actual Turquía, en lo que se llamaba Anatolia en aquel momento, que hemos llamado presocráticos, los filósofos presocráticos, en aquel momento evidentemente no se llamaban así, y que contrapone sus investigaciones con el mito. Junto a este Homérida, junto a este Rápsoda, Cineto, viajamos hacia la Magna Grecia, y él va a llevar con él a Homero
evidentemente ya era conocido, pero él también sobrevive gracias a sus aptitudes como escriba. Entonces, él va a difundir los versos de Homero tanto de manera escrita como de manera oral. La Magna Grecia eran las ciudades griegas del sur de Italia y de Sicilia que se habían ido fundando y que habían ido tomando importancia progresivamente, y la más importante, una de las más importantes, era Siracusa. Desde allí José Solana pues, nos hace conocer diversas de estas ciudades, y seguimos así a Genófanes, que fue uno de los maestros de Parménides, y nos vemos inmersos en la escuela pitagórica. La escuela pitagórica no solo fue una escuela filosófica, sino que también fue una hetairía, es decir, una sociedad que llegó a tener poder político en diversas ciudades de la antigua Magna Grecia. De aquí discurre el devenir. Llegamos a Elea, a la antigua. Llegamos a Elea, que vemos. A ver, que me ponga las gafas. ¿Qué está aquí? Esta es la patria de Parménides. Aquí es donde se desarrolla buena parte de la novela, y que más tarde se llamó Velia en época romana. Estos son los restos que podemos ver hoy de Velia, de la antigua Elea, pero que fueron ampliamente remodelados. De lo que corresponde a la parte griega de la época de Parménides, desgraciadamente poco se puede ver actualmente, aunque sí que se han excavado sí que se ha excavado la ciudad y sí que hay algunos restos arqueológicos, pero no son monumentales, no son unos restos que nos puedan evocar en gran medida lo que fue la ciudad de Parménides. Aquí tenemos la imagen de Parménides de Elea, el gran filósofo y político también de la ciudad de Elea. Parménides tuvo un hijo adoptivo, que fue Zenón de Elea, que siguió sus pasos y que luego comentarán tanto su pensamiento como su devenir en la novela y en la vida. A lo largo del relato también el autor José Solana hace viajar a Parménides a varios lugares, y en particular a Siracusa, donde sabemos que Esquilo fue a vivir, y de hecho el dramaturgo Esquilo representó alguna de sus obras, y alguna de sus obras además tiene lugar cerca de Siracusa. Pero fue sobre todo el viaje a Atenas el que más debió marcarle. Y además este viaje a Atenas está documentado. Está documentado en el diálogo de Platón titulado precisamente Parménides, que es una fuente bastante importante, si no primordial, para el conocimiento tanto de Parménides como de Zenón, de ambos personajes. Es muy probable que allí se encontrasen con Pericles y prefigurasen el final de una época y el principio de otra, tanto a nivel político como también filosófico. Y aquí lo dejo y le cedo la palabra a Iván para que nos hable más bien del mundo de las ideas. Muchas gracias.
Claro, tomar la palabra después de la exposición de Alejandro y sobre todo en presencia de José es algo muy difícil. Lo único que puedo decir es que en mi vida académica he conocido a muchos y distintos profesores de filosofía, pero a muy pocos filósofos. Y uno de estas personas que considero como verdaderos filósofos lo tengo a mi lado. Y esto por tres razones. La primera la definiría por su humilde y generosa erudición, que no es un fin en sí, sino un medio para abrirnos mundos olvidados y enseñarnos que aún están vigentes. La segunda razón es su sencillez, el hecho de que sea capaz de decir las cosas más difíciles de la forma más sencilla y comprensible posible y evitar el reproche que se hace muy a menudo a la filosofía, que habla de las cosas fáciles de forma complicada y es incapaz de decir nada sobre lo que importa de verdad, porque lo que importa de verdad es algo muy difícil, difícilmente expresable, y José es de los pocos que lo expresa de forma clara, sencilla y contundente. Y la tercera razón que me permite sentirlo, por lo menos así, es su fecunda y imaginativa creatividad. Cuando hablo de su imaginación, me refiero a la definición que Kant da a esta facultad. Cuando se habla de la imaginación, muy a menudo se piensa que en el ámbito de la filosofía que es algo peyorativo, algo para excluir. Pero Kant pone la imaginación en el centro mismo de la filosofía crítica. Es la capacidad de pasar de la teoría a la práctica. Y en una nota de bajo página, en la crítica de la razón pura, encontramos una definición increíble de la estupidez, de la cual Kant dice: la estupidez es una enfermedad sin remedio, porque expresa la incapacidad de relacionar la teoría con la práctica. Y el ejemplo que él da, como por casualidad, es el de un profesor universitario, que podíamos imaginar un profesor de anatomía que sepa todo sobre el cuerpo humano, pero que sea incapaz de curar un constipado, precisamente por falta de imaginación. Y él sigue, y con eso vuelvo al tema que nos interesa. Esta persona es capaz de adelantar más y más en la erudición, pero queda irremediablemente estúpido. Y esto es la diferencia entre la erudición de la mayoría de los profesores universitarios de filosofía, por lo menos es el único ámbito del cual me permito juzgar, y José y la erudición de José, porque su erudición es al servicio de la vida y es al servicio de su compromiso con la democracia y con los valores democráticos. Él es de los pocos, junto con Mario Untersteiner y Munich Dixon, que están haciendo una crítica radical del discurso platónico, de la catequesis del santo Sócrates, injustamente condenado por los demócratas, precisamente en su libro El ciudadano Sócrates y en los análisis rigurosos que él hace a los distintos diálogos de Platón, y sobre todo en sus monografías dedicadas a Protágoras. En este libro encontramos a Parménides, un filósofo comprometido con la vida de la ciudad, con las leyes justas,
con el problema de la verdad, que no es solo un problema metafísico, para el cual se suelen llamar catedráticos de metafísica en la televisión, cuando el problema de la verdad empieza a ser algo incómodo. Entonces tenemos al catedrático de turno que se presenta, que habla 5 minutos, todo el mundo se duerme y la cuestión queda zanjada. Con José Solana, el problema de la verdad, el problema de la justicia, el problema del lugar del filósofo en la ciudad es algo concreto y tangible. Y Alejandro se refirió de una escena magnífica en su libro. Es la libertad que da la novela histórica como género de imaginar un diálogo entre Esquilo y Parménides en Siracusa, en la cual se está debatiendo precisamente de ¿es bueno tener a un tirano bueno que busca gente competente, que crea una minoría de gente competente que sepa de verdad de política y de cosas intelectuales que dirigen a los demás? ¿No es mejor tener a gente verdaderamente competente, a expertos que lo dirijan todo? ¿Cómo dejar las cosas importantes en las manos del vulgo? Eso es la tentación platónica, eso es la tentación de todas las sociedades secretas y místicas, tener a unos pocos iniciados que sepan mejor que los demás las cosas de la vida y que por sus calidades morales e intelectuales queden impunes por encima de la ley. Solo me permitiré leer un pequeño extracto del libro para daros gusto para seguir. El orden justo es aquel que se constituye en el agora, aunque te pueda parecer más imperfecto que uno extraído de la brillante y pura cabeza de un sabio legislador. El orden del demos ignorante. Yo diría el orden del demos o el orden de la mayoría, en la que se incluyen los sabios, los poetas, los filósofos y en general la gente de criterio. ¿Y el temor? ¿Dónde queda el temor? Prefiero que esté en el rigor de la ley, mejor que en manos de los dioses, que son envidiosos y se dejan seducir por dádivas y plegarias. Este tema es un tema recurrente en los análisis de las monografías de José Solana sobre los sofistas, y lo encontramos igualmente en Parménides. Esta novela no es porque sí, está precedida por un estudio riguroso de los fragmentos de Parménides y una lectura, por lo menos para mí, revolucionaria. Para siempre, en todos los libros de filosofía, Parménides está considerado como la padre de la ontología. Siempre se habla del asesinato del padre que efectuaría Platón. Y con una traducción nueva y con una lectura rigurosa se ve que sí, Parménides puede ser padre de la ontología si seguimos leyendo todo con ojos platónicos, y no solo con ojos platónicos, sino con ojos de platonismo cristianizado. Aquí en el poema de Parménides se trata de un problema lógico y no ontológico. Y si se trata de un problema lógico, lo esencial no es tanto la metafísica, sino las condiciones de posibilidad de hablar de la verdad y del ser en la polis. Esto se une con una reflexión no menos rigurosa en toda la obra de José Solana sobre cuál es el papel del filósofo en la sociedad, del gurú, del místico iluminado como Pitágoras,
creador de una sociedad secreta, de un aristócrata frustrado como Platón que crea la primera universidad privada, una fábrica del pensamiento conservador tipo Faes o Tea Party, o una persona comprometida en la vida política y de ninguna forma de una rata de biblioteca que se ocupa solo del problema de en. Por último, y ahí dejaré la palabra de José, quiero subrayar el brillante análisis que él hace de la aparición de la escritura que ha analizado Alejandro. Esto se inscribe en la crítica de la escritura de Platón en el diálogo Fedro. Habitualmente es algo que se toma muy poco en serio. Porque claro, Platón critica la escritura escribiendo ja, ja, ja. No, Platón no está criticando la escritura y en el libro lo vemos. La escritura no es nada bueno ni malo en sí. Es un medio de comunicación y de transformación y de transmisión de información. La crítica que está haciendo Platón de la escritura es en un aspecto muy preciso de la escritura, que cualquier persona que escribe se transforma en autor y estima que lo que está escribiendo sea algo muy importante. En el efecto paralizante de la escritura, por el mero hecho de que si cuando escribo me construyo como autor, los demás me deben citar. Y esto sí que impide el pensamiento. Toda esta problemática está tocada de forma muy fina en el libro, junto con una interrogación sobre el papel de la mujer en la sociedad griega, comparando el estatuto de la mujer griega con el estatuto de la mujer etrusca. ¿Y por qué esto puede ser relevante en el día de hoy? Y aquí dejo la palabra a José. ¿Podríamos aplicar la misma crítica de la escritura con una crítica sobre Internet y el poder de la fotografía como fotografein, escribir con luz? La fotografía como medio de, efectivamente, de guardar información, pero como medio de manipular, como un medio de actuar sobre la conciencia, pero igualmente como un medio de crear modelos que vía Photoshop, que como consecuencia tienen la bulimia o la anorexia. Me paro aquí. Tengo que comenzar, como es natural, agradeciendo a Alejandro Noguera, que además de invitarme en esta institución que preside, pues comparto con él la inquietud y los trabajos y la investigación de la historia antigua, aunque él sea más en la vertiente de historiador y yo sea más en la vertiente de filósofo. Pero tengo que agradecer su invitación. Soy reincidente, porque ya estuve aquí en el año 9, creo que fue, presentando Ciudadano Sócrates, y además en compañía de Alejandro y de Iván, en aquel momento también. De modo que, Alejandro, muchas gracias por tu invitación y por acogerme en esta institución. Es difícil comprobar si desde el año 9 a hoy ha habido más soldaditos de plomos o no, pero yo veo que hay más salas abiertas, o sea que a veces la crisis no acaba con todo, acaba con cosas pero no con todo. Y también le agradezco a Iván, que es el que de modo inmediato me ha invitado y ha organizado este acto, y que, como habéis podido escuchar por sus palabras, pues es un estudioso, ¿no? Con mucha intención de las cosas que yo escribo, que quizá no valgan tanto como él dice. Bueno, para mí sí. Sea lo que sea, os agradezco a todos vosotros también la presencia para escuchar aquí unas palabras sobre este personaje que vive a caballo entre finales del siglo VI, pudo nacer sobre el año 520 aproximadamente,
y pudo morir en torno al 450, en la época en que Pericles empezaba a ser un personaje notable en Atenas. El final de su vida probablemente terminó con ese encuentro, ese viaje del que hablaba Alejandro, que nos describe Platón en un diálogo titulado precisamente Parménides, y en ese momento ya lo describe Platón como un hombre canoso, mayor, etcétera, ¿no? Acompañado por Zenón de Elea. Bien, de este personaje vamos a hablar. Es un personaje del mundo de la filosofía, pero si decimos eso no seremos muy precisos, porque el mundo de la filosofía de entonces es muy distinto al mundo de la filosofía de ahora. El mundo de la filosofía de ahora es el mundo de algunas cátedras universitarias y algunos gabinetes de estudio y de una titulación que se llama filosofía, que se puede cursar, pero que está bastante encerrada en sí misma, muy orientada sobre todo a la enseñanza de esta materia en enseñanza media, materia que va desapareciendo progresivamente desde el año 80 en España. Así como las lenguas clásicas ya casi han sido barridas, pues la filosofía le queda poco ya también para seguir, ¿no? Hablando de esto, Iván me decía que en Japón ya habían terminado con todo el mundo de las humanidades en el ámbito de las enseñanzas universitarias. Bueno, en ese momento estamos... Secundarias. Secundarias, secundaria, que es peor, claro. Sí, secundarias. Bien, en ese mundo estamos... Y pese a que efectivamente los vaivenes de la historia modifiquen los planes de estudio, las carreras universitarias y demás, pues los verdaderos personajes clave en la historia de la humanidad seguirán siendo claves, estén o no estén en los planes de estudio. Uno de ellos es Parménides de Elea, un presocrático, como ha dicho Alejandro, que junto con Heráclito son los dos grandes primeros pensadores de Occidente. También está Tales de Mileto y demás, pero los dos grandes primeros pensadores de Occidente son Heráclito en Éfeso, en las costas de Jonia, donde decía Alejandro, y Parménides en Occidente, y que está aquí mismo. Nos parece que Parménides vivió en no sé qué mundo, está ahí debajo de Nápoles, 200 kilómetros más abajo de Nápoles, y como con muy buen criterio ha presentado aquí Alejandro, hay un sitio arqueológico con un museo que se puede visitar y que contiene algunas, por ejemplo, la estatua que ha presentado de Parménides se encuentra en ese museo, aunque Italia también es peculiar en estas cosas, y yo la última vez que estuve visitando la estatua estaba en el Museo de Nápoles. Bueno, puede estar en uno u otro, pero en fin, quiero decir que es un personaje próximo, es un personaje de mucha importancia, aunque no tenga el relieve pues, de otros personajes de la antigüedad y que suelen ser protagonistas de las novelas históricas y demás. Bueno, yo comencé con todas estas cosas desde el ámbito de la enseñanza y la investigación. Yo he sido profesor de filosofía en enseñanza media, lo sigo siendo ahora en la universidad, y estudio, investigo y enseño cuestiones de filosofía griega, filosofía antigua. Y entonces, bueno, esta es la tercera novela. Y entonces, ¿por qué me paso a la novela? Bueno, mutatis mutandis, yo diría lo que decía Clausewitz de la guerra. Dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pues para mí escribir novela es la continuación de la indagación, la investigación del mundo antiguo, del pensamiento antiguo, por otros medios. ¿Y qué otros medios son esos? Medios narrativos. Hoy escribir ensayo especializado en filosofía antigua se escribe mucho y hay cantidad de novelas, de revistas, sobre todo hoy que siendo online son más baratas y sostenibles y demás, hay cantidad de material de ese tipo. Pero lo leemos 4 expertos, exactamente 4, nadie más. No tiene trascendencia al mundo exterior. Entonces esa trascendencia al mundo exterior se puede conseguir mucho más utilizando otro género literario, en vez del ensayístico, el ensayo de investigación, pues utilizando la novela histórica. Bien, pues yo he hecho ese paso, he hecho el paso a escribir la novela histórica. Y he querido ser fiel con los 2 términos de esta expresión, novela histórica. Es una novela, como diremos a continuación, pero es histórica. Es decir, yo intento que efectivamente se recojan aquí los elementos básicos que la información y toda la información
nos brinda. Digo la que nos brinda porque en la transmisión de la cultura antigua hay cantidad de lagunas. Una muy notable con la que se tiene que enfrentar cualquiera que escribe novela histórica. Si escribe ensayo histórico, pues no, porque escribe de lo que las fuentes dan. Pero si escribe novela histórica, se encuentra con una primera dificultad, por citar una. Las mujeres en el mundo antiguo no existen. Prácticamente no existen. Y por lo tanto hay poquísima información sobre las mujeres. Entonces, sin embargo, cuando tú escribes una novela, tienes que poner mujeres. ¿Por qué? Porque en el mundo hay hombres y mujeres. Y por lo tanto, si quieres hacer un relato, digamos, verosímil y vivo, tiene que haber mujeres. Y entonces no tienes más remedio que inventártelas. Cosa que no ocurre con muchos hombres, porque de Parménides pues hay un busto incluso. Entonces, pues no sé, si somos pitagóricos y hacemos una lectura fisionómica del retrato, pues por el gesto, por el tal, podemos sacar rasgos del carácter de esa persona. Pero es que existe una estatua de Parménides de aquellos tiempos. Y quien dice de Parménides, de otros muchos personajes. De las mujeres no. Entonces, tenemos que desplegar toda una serie de habilidades y capacidades que son diferentes a lo que es propiamente la investigación rigurosa en el sentido histórico y de ensayo científico. Bien, como ya digo que yo me he pasado, soy un poco tránsfuga de lo que es propiamente la investigación a escribir también, digo a escribir también, porque yo no he abandonado mis obligaciones de profesor, etcétera, y he publicado libros, como ha citado Iván y demás. Entonces, digamos, ¿a quién he tomado como modelo? Yo tengo veneración por Marguerite Yourcenar. Tengo veneración. Y creo que la novela Las Memorias de Adriano, que he leído muchas veces, nos proporcionan, para mí, el modelo perfecto, si se puede hablar así, mucho más, por ejemplo, que la Salambó. Entonces, si me permiten, les leeré algunas cositas, porque además las memorias de Adriano, en la edición que yo manejo de DASA, traducida por Julio Cortázar, que es la traducción que más funciona, pero en esa que yo tengo hay lo que se llama cuadernos de notas a las memorias de Adriano, tomadas esas notas por la propia Marguerite Yourcenar, y se incluyen en esa edición. Y hay un párrafo que quiero leeros porque cuando yo leí eso dije, jo, esto es duro, pero es el camino. Y dice cosas, será en breve lo que citaré, y aprovecho para decir que cualquiera que tenga alguna pretensión de escribir un relato histórico o cualquier cosita breve, larga, lo que sea, que debería pasar por ahí. Y aquí hay un premio, ¿no? Promovéis premios de relato histórico y demás, ¿no? Lo cual es una iniciativa muy elogiable. Bueno, entonces ella dice, para todo esto las reglas de juego. Dice, aprenderlo todo, leerlo todo, informarse de todo y simultáneamente adaptar a nuestro fin los ejercicios de Ignacio de Loyola o el método de la asceta hindú, que se esfuerza a lo largo de años en visualizar con un poco más de exactitud la imagen que construye en su imaginación. Bueno, Iván y yo no nos hemos puesto de acuerdo para ensalzar aquí la imaginación, pero claro, si tenemos que hablar de novela histórica, tenemos que hablar de imaginación. Tú has hablado desde el punto de vista de Kant, yo hablo desde el punto de vista de Marguerite Yourcenar, que recurre a estas dos imágenes. A la asceta hindú, que puede no decirnos mucho porque nosotros no somos orientales, pero los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Yo estuve en un seminario cuando era jovencito y conozco los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Y cuando empieza San Ignacio de Loyola, su primer ejercicio en cada una de las jornadas es la composición del lugar. Y entonces la composición del lugar consistía en que tienes que cerrar los ojos e imaginarte, y él te ponía delante de una estampa, la estampa que le venía bien para su reflexión. Pero entonces era un ejercicio de imaginación. Tenías que imaginarte, bueno, no os digo nada de qué teníamos que imaginarnos cuando tocaban las meditaciones del infierno. Entonces tenías que hacerte una composición del lugar, ¿no? Tomada de la tercera tabla del tríptico del Bosco. Bien, la imaginación, en resumen, es fundamental, no ya solo para
para suplir los vacíos de los datos históricos, sino para dar vida al personaje. La vida al personaje no se la vas a dar con los datos históricos que puedas tú obtener, que son importantes, porque ha dicho ella lo primero, aprenderlo todo, leerlo todo, informarse de todo. Y simultáneamente, además, darle vida a eso, vivificarlo con la imaginación. Y ese es un ejercicio que yo, que digo que he hecho los dos caminos, es muy exigente, requiere mucho ese esfuerzo de imaginación para hacer vivir a un personaje. Bien, ese es un primer dato. Os indico alguna otra pista que escribe la autora. Rastrear a través de millares de fichas la actualidad de los hechos, tratar de reintegrar a esos rostros de piedra su movilidad, su flexibilidad viviente. Tratar de leer un texto del siglo II, porque claro, ella se refiere a Adriano, y que es un emperador del siglo II, con los ojos del siglo II, el alma y los sentimientos del siglo II. Deshacerse de las sombras que se llevan con uno mismo. Este ejercicio requiere prescindir a veces de prejuicios tuyos, impedir que el vaho, fijaos qué imagen más bonita, que el vaho de un aliento empañe la superficie del espejo. Atender solo a lo más duradero. Esto es muy importante también, por lo que iré comentando luego. Atender solo a lo más duradero, a lo más esencial que hay en nosotros. Porque si atendemos a lo más duradero y más esencial que hay en nosotros, seguro que lo duradero y esencial de la época que estudiamos se encontrará con nosotros. Lograremos la conexión. La conexión solo podemos lograrla ahí, si atendemos a lo más duradero que hay en nosotros, a lo más profundo. Porque ellos vestían de otra manera, se perfumaban de otra manera, se acicalaban de otro modo, no usaban móviles, etc. Es decir, si miramos superficialmente no nos parecemos en nada, pero si atendemos a lo profundo y a lo verdadero, ahí es donde encontraremos nosotros la similitud con esos personajes. Atender a lo más esencial que hay en nosotros, en las emociones de los sentidos o en las operaciones del espíritu, como puntos de contacto, ahí es donde podemos encontrarnos, como puntos de contacto con esos hombres que, como nosotros, comieron aceitunas, bebieron vino, se embadurnaron los dedos con miel, lucharon contra el viento despiadado y la lluvia enceguecedora y buscaron en verano la sombra de un plátano y gozaron, pensaron, envejecieron y murieron. Bueno, este es un fragmento de Marguerite Yourcenar que a mí, a todo el que me dice o me pide alguna orientación, le digo, hay que pasar por la lectura de las memorias de Adriano y las reflexiones posteriores de la autora, como digo, en ese cuaderno de notas que contiene una riqueza tremenda. Bueno, si las memorias de Adriano y Marguerite Yourcenar, en cierto modo, ha sido mi guía, la que más me ha enseñado cómo puedo ir resolviendo esta tarea, tengo que decir que de las tres novelas que he escrito podríamos observar un denominador común. La primera era sobre Aspasia de Mileto, se titulaba La Malva y el Asfódelo. Aspasia de Mileto, como sabéis, era una persona que estaría muy próxima a lo que llamaríamos la literatura y el mundo del arte. Era la esposa de Pericles. Esposa no legal, porque no podía serlo, porque había que ser hijo de padre y madre ateniense para que hubiese un matrimonio legal, pero sí fue su compañera y su pareja, de hecho, como diríamos hoy, durante unos 20 años, hasta que murió Pericles, tuvo un hijo con él, y fue un personaje muy influyente en el círculo de Pericles, que aparte de toda su importancia política, militar, etcétera, como todos sabemos, tuvo también una trascendencia fuera de serie en lo que es el mundo del arte, la cultura y la filosofía. Nada más decir que su consejero más próximo, inmediato y permanente fue Anaxágoras, un gran filósofo especulativo y que en cierto modo era su consejero áulico. Bueno, esta persona, pues, el segundo caso es el de Ciudadano Sócrates, un filósofo que, como decimos, un filósofo, pero entonces los filósofos, insisto otra vez, eran personajes no encasillados como hoy en ese mundo estrecho que he dicho, sino que eran personajes de una dimensión pública muy diferente.
En primer lugar, casi todos los filósofos pasaron por la política. Es decir, el compromiso político era algo natural para ellos. Aristóteles, que es uno de los más especulativos, que es el defensor del modelo de vida perfecta en la vida teorética, es decir, que sería el hombre científico. Es decir, ¿cuál es la vida perfecta? Aristóteles diría, la de un científico. Pues bien, este hombre que pensaba así y que fue un gran científico, sin embargo, dedicó mucha parte de su vida como preceptor de Alejandro. En el proyecto ese que tenía de Alejandro, del que podemos hacer una lectura positiva, como un intento de unificar la humanidad bajo un gobierno razonable, etcétera, yo creo que todas esas ideas fueron concebidas, en primer lugar, por Aristóteles, un filósofo. Platón tuvo compromiso político, no en su ciudad en Atenas, pero sí, como sabéis, en Siracusa, ciudad que ha nombrado también Alejandro, ciudad importante. Y realizó 3 viajes a Siracusa, terminaron mal todos, pero él hizo intentos por poner en práctica su modelo. Su modelo no era una utopía, por ahí se puede decir la utopía platónica. No, no, no. Si leemos la República, Platón decía, este modelo mío es realizable, y en las Leyes, que es su última obra donde murió, volvió a insistir en que era realizable, y él lo intentó. Y otros muchos. Gorgias, por ejemplo, un sofista importante, llegó a Atenas en el año 427 como embajador de su ciudad, a cumplir una misión diplomática. Bien, en aquel momento los filósofos no estaban encasillados, como digo, sino que eran pues, unos amantes de la sabiduría, científicos en general, y en el mundo griego no se entiende que alguien tenga una habilidad o una capacidad que no la ponga al servicio de la polis. El juramento hipocrático de la escuela hipocrática es el juramento de los médicos de hoy. Es el mismo juramento. ¿Por qué? Pues porque efectivamente defendían una cuestión esencial, de esas de las que hemos dicho antes, duraderas y demás. Entonces, esos filósofos ponían sus capacidades al servicio y muchas veces ese servicio, como digo, era el ámbito de la política. Entonces, en el caso de Sócrates, y en el caso de Parménides igual, y el caso de Parménides, y no por casualidad, si escribiésemos una novela de Heráclito, también veríamos que Heráclito participó en la vida de su ciudad, de Éfeso. En el caso de Parménides tenemos datos muy claros, que se decía que incluso hubo un tiempo en que se exigía a los magistrados que jurasen, cuando juraban el cargo, que se regirían y que cumplirían las leyes de Parménides. Y, por lo tanto, tenemos datos sobrados para saber y conocer que... Bueno, pero al mismo tiempo Parménides era un gran filósofo y un gran científico. Entonces, ¿qué quiero decir yo con ello? En la novela histórica hay una línea dominante, pues que es la línea que representa, por ejemplo, Santiago Posteguillo, que es un autor muy reconocido y muy apreciado aquí en este centro y demás, y que ha hecho obras importantes y sumamente valiosas. En Aragón, por ejemplo, pues es de allí José Luis Corral, que también es muy reconocido en este ámbito. Bueno, en ese género de novela histórica, que yo digo que es la predominante, tenemos ejemplos abundantes y podemos leer muchas y valiosas novelas. El ámbito al que yo me acojo es el ámbito de personajes de otro nivel. Personajes que destacan sobre todo en el ámbito del pensamiento y de la filosofía. Yo, en ese sentido, creo pues, que es una oferta que amplía la oferta de lo que es novela histórica. ¿Por qué? Porque yo creo que se puede escribir novela histórica atractiva con personajes, digamos, de un perfil diferente, que no es el perfil del gran líder militar o el gran líder político, un emperador romano, o lo que es Alejandro, o lo que es Aníbal, ¿no? Personajes de este tipo, tan potentes, que efectivamente, pues, por sí mismos, pues, dan pie para escribir muchas novelas, ¿no? Pero hay muchos personajes. Yo pongo el caso de Sócrates, o podríamos poner... El caso de Sócrates es un caso muy importante, pero claro, es más el ámbito de la filosofía. El caso de Parménides es un caso más, digamos, pues también en el ámbito de la filosofía importante, pero de menos eco, digamos, que estos otros grandes personajes a los que me he referido. Sin embargo, desde el punto de vista de la trayectoria y de la importancia histórica, el caso de Parménides no se ponderará nunca lo suficiente.
porque Parménides y los filósofos presocráticos de la época están en el nacimiento de lo que llamamos el método científico. Se inició con los jonios, por supuesto, pero de los jonios tenemos muy pocos datos y apenas tenemos fragmentos. De Anaximandro tenemos una línea. De Parménides y de Heráclito podemos leer 8 o 10 páginas, que tampoco es mucho, pero por lo menos tenemos algunos textos más que podemos leer. Y esos textos nos permiten concluir que estos son los autores que sentaron las bases de lo que llamamos el método científico. El método científico que luego aplicaron y utilizaron todas las culturas posteriores y muy singularmente el Imperio Romano, para empezar. Porque el Imperio, nosotros somos hijos de Roma, sí, somos hijos de Roma, somos hijos de Jerusalén también somos hijos de Jerusalén. Pero en uno de los ámbitos que es especialmente significativo de Occidente, que es la tradición científica y racional, lo que es la historia de la filosofía y de la ciencia, en eso los autores originales son los griegos. Por eso algún famoso historiador actual ha dicho que somos más hijos de Grecia que de Roma. Bueno, no tenemos que entrar, ¿verdad?, en esa dicotomía, ¿no?, porque los romanos también han aportado a cuestiones trascendentales para lo que es la Europa de hoy. Pero lo que es el mundo de la ciencia, que de Europa ha saltado al mundo entero y hoy van con móviles desde Ciudad del Cabo hasta Pekín, a todas partes, todo eso nació en el siglo VI, antes de Cristo, y es lo que llamamos la tradición científica. Pues bien, estos dos son pilares, y por eso yo pienso, y es mi convicción, que el conocimiento del trabajo de esas personas es decisivo para que tengamos una buena comprensión de lo que es Europa, y que empecemos a amarnos un poquito más, los europeos, ¿no?, que a veces parece que vemos esto como un infierno muchas veces y demás, cuando en realidad aquí se acrisoló una amalgama de elementos conceptuales, teóricos y metodológicos que ha dado pie a todo lo que es la actual revolución científica. La geometría de Euclides es el libro más leído de Occidente, ¿no? Y claro, la matemática es una pieza fundamental en todo lo que es el sistema científico. Bueno, en ese sentido, yo ya digo que modestamente aporto una línea de novela histórica en el que se pone de relieve personajes que son trascendentes, que tienen un peso muy decisivo, porque, por ejemplo, Aspasia de Mileto, que he dicho antes, Aspasia de Mileto fue muy decisiva. Aspasia de Mileto y Pericles vivieron en el tiempo en que se hizo el Partenón y en el que Fidias era, digamos, el jefe de obras públicas de Pericles en Atenas, ¿no?, y todo lo que nos ha dejado. Entonces son personajes cruciales, momentos cruciales de la historia que yo intento hacer revivir. Bueno, y aquí, porque ahora tendremos que decir, bueno, ¿y esa novela, de qué va esta novela de Parménides? Bueno, muy gorda, 700 páginas. Bueno, yo tenía la pretensión al principio con el editor de editarlo en 3 partes diferentes, como 3 novelitas, como una trilogía, porque es más, digamos, una novela de 700 páginas pues puede echar un poco para atrás. Bueno, entonces al final el editor lo prefirió así, pues bueno, y así lo hemos hecho. Entonces tenemos aquí una novela en 3 partes que responde a un esquema semejante a lo que es el tríptico. Antes he citado el del Bosco por ser muy famoso, pero el tríptico ya sabéis que es una tabla central con 2 tablas laterales que se cierran sobre el centro. Bueno, aquí no es que haya un centro y 2 tablas más secundarias, pero son 3 partes que no escriben la vida y los avatares de Parménides de una forma lineal desde su juventud hasta su muerte, sino que se toma 3 momentos o como 3 grandes escenas de su vida. La primera de ellas la titulo Amarás la tierra que acoja tus versos. Ese es el título. El título supuestamente lo pongo en boca de Cineto o Quineto, de Quíos. Es un rapsoda del que no sabemos casi nada, pero sí tenemos una frase por ahí perdida que dice: Cineto de Quíos leyó o recitó por primera vez los poemas de Homero en Siracusa en el año 504. Eso es un texto antiguo que tenemos, un escolio.
y un texto creíble. Entonces, de ese Cineto hay algún dato más, pero ese Cineto en el año 504 recitó por primera vez los versos de Homero en Siracusa. Bueno, yo tomo ese dato y por eso digo es novela histórica, porque aquí no está Cineto por casualidad. Cineto está porque existe ese dato que dice que este señor por primera vez llevó. ¿Por qué? Pues porque Homero era un asiático. Homero era de Quíos. Quíos es... Yo pongo Cineto de Quíos porque Quíos es la ciudad que con más vehemencia reclama la paternidad o la patria de Homero. Homero se decía que era de muchas ciudades, pero los quiotas, la rocosa Quíos, se consideraba que era la que más probabilidades tenía. Y allí en Quíos había un sindicato, el sindicato de los homéridas. Los homéridas son los que cantaban, los rapsodas, que cantaban los versos de Homero. Y, como digo, pues ese hombre, y yo entonces... digamos que establezco una hipótesis, porque ahí ya es cuando tienes que imaginar, ¿no? Yo imagino que ese hombre salió de allí desterrado por un tirano. En esas circunstancias salió Pitágoras. No se sabe muy bien, pero sí muchos autores sugieren que Pitágoras salió de Samos, una isla próxima a Quíos, desterrado por el tirano también llamado Polícrates. Bueno, entonces yo supongo que él llega a Siracusa y en Siracusa... Y así comienza la novela. Bien, me interesa mucho ese principio porque el mundo griego occidental, digamos que surgió, lo que ha dicho Alejandro, la Magna Grecia, surgió importado de Oriente. Es decir, los personajes que desarrollan el conocimiento, la sabiduría y la filosofía en el sur de Italia y Sicilia son personajes que proceden de Anatolia o de las islas del Egeo. Concretamente, dos. Pitágoras, muy especialmente, porque es el que armó una verdadera tradición filosófica en la Magna Grecia, y segundo, Genófanes, un poeta importante. Todos esos salieron de allí, y salieron de allí la ciudad de Elea entera, porque se cuenta que un general medo llamado Harpago, un general de Ciro, el imperio persa chocaba en primer lugar ahí con el imperio lidio, que estaba en la actual Turquía, hacia occidente ya, estaba el imperio lidio, y lo fagocitó. Los lidios fueron absorbidos por el imperio persa, exactamente, por ahí estaba el imperio lidio, fueron fagocitados. Y entonces se encontraron con las ciudades griegas, pero las ciudades griegas estaban en la costa, y entonces en la costa, pues los griegos no tenían interés en tierra adentro, porque era un pueblo comercial, y entonces lo que tenía era puestos en las costas y no tenía, digamos, tierra adentro. Pero estaban en conflicto permanente. Entonces llegó el general Harpago y las quiso someter a las ciudades. Entonces hubo una de esas ciudades llamada Focea, que se confabularon la ciudad entera y clandestinamente, es decir, sin que el general persa se diese cuenta, armaron todos sus barcos y huyeron todos de la ciudad y la dejaron allí. Imaginaros los valencianos que un día montáis en barcos, os vais todos, y ahí la ciudad, y os vais a fundar vuestra Valencia a otro lugar. Pues eso hicieron. Dice, porque nosotros preferimos ser libres en otro lugar antes que esclavos en nuestra ciudad. Y esa ciudad focea, que huyeron todos cargando sus penteconteros con hombres, mujeres y bienes, los dioses, las estatuas de los dioses, muy importante, anduvieron por ahí, por el Mediterráneo, de aquí para allá, hasta que finalmente se instalaron en Elea. Y esos de Elea son los focenses. Por eso digo que este mundo griego occidental fue importado de Oriente, y por eso mi novela empieza con un viaje de ese tipo. Bueno, eso quiero decir que es una novela histórica, que parte de una realidad que corresponde a lo que los historiadores han establecido con mucho rigor y con abundantes datos. Bueno, eso me da mucho más juego. Cineto es un muchacho joven, viene sabiendo poesía y los himnos de Homero, y los poemas de Homero, cosa que en Occidente allí no se conoce,
y por eso se dice que Cineto los cantó por primera vez. Y entonces es un muchacho joven, ese muchacho joven se encuentra un día con Parménides. Parménides es un estudiante de unos 18 años en la escuela pitagórica. En la escuela pitagórica no se enseña a leer y a escribir, porque la escritura o se conoce muy poco, o Pitágoras la tenía, digamos, cerrada bajo llave, y el modo de desarrollar el conocimiento y demás era siempre por vía oral. El salón donde se reunían los pitagóricos se llamaba auditorio. Para nosotros el auditorio es un sitio donde vamos a escuchar a Bach o a Beethoven, ¿no? Pues no. El auditorio era un sitio donde el Pitágoras o los sabios correspondientes daban lecciones orales. Bien, entonces, con Cineto, Parménides descubre la escritura y la poesía. Y entonces eso me da pie para esta primera parte. Y por cierto, que ese Cineto, al ser expulsado de su ciudad, pues se encuentra muy perdido, porque es un muchacho joven. Cuando es expulsado es condenado al exilio, y entonces al final él se acaba consolando diciendo: mi patria es aquella que acoge mis versos. Y por eso el título de la primera parte: amarás la tierra que acoja mis versos, porque esa es la patria tuya, aquella que acoge tus versos. Es esta primera parte, pues, una historia, digamos, una novela iniciática, juvenil, donde a estos dos muchachos hay que unir una tercera persona, que es Hermione, que es la nieta de Pitágoras. Bueno, Pitágoras se sabe que tenía una esposa llamada Teano, que tenía hijos e hijas. Una hija de ellas se llamaba Mía, según algunos testimonios, y yo lo que supongo es que Mía tiene una hija que es de la edad de estos tres muchachos, y entonces se organiza allí un triángulo con muchas emociones, muchos descubrimientos, y etcétera, ¿no? Bueno, esa es la primera parte, una novela, pues, de tipo juvenil. La segunda parte la titulo La diosa que todo lo gobierna. Esa parte, el título está tomado de un fragmento de Parménides, que dice eso, dice: el mundo es esto, tal y tal, y en el centro está la diosa que todo lo gobierna. Esa diosa que todo lo gobierna es la que está en la portada. Y es en la intención narrativa, por lo menos, la diosa Ananke, una diosa desconocida, porque no tiene tradición mitológica, pero Ananke significa necesidad. Y como sabéis, la necesidad es el concepto, digamos, capital y central de lo que es el método científico. Hay método científico tan pronto como en un determinado campo somos capaces de describir leyes. Desde el momento en que somos capaces de describir leyes, estamos haciendo, pues bien, en el ámbito de las leyes, el concepto fundamental es el concepto de Ananke. Bueno, la diosa que todo lo gobierna está en el centro, como digo, un fragmento del poema de Parménides, y la novela es lo que podríamos llamar un thriller político. Comienza con un asesinato misterioso que aparece ahí en un esto de Lea, y a partir de ahí comienza el desarrollo de la historia, conducido por un investigador que es Parménides. ¿Por qué Parménides? Porque Parménides es en esos momentos el presidente del consejo de la ciudad. ¿Y por qué ese asesinato es un asesinato que tiene tintes políticos? Bien, se cuenta, pues, la historia de ese asesinato, su misterio y la resolución del tema. Se expone en ese relato el poema de Parménides y demás, y se resuelve la cuestión de la vida sentimental de Parménides, porque esta es otra. Cuando somos filósofos empezamos a leer el ser es, el no ser no es, y es necesario decir que el pensar es, porque si no es, entonces escribimos miles y miles de páginas sobre el ente de Parménides, miles y miles de páginas. Pero Parménides se casó alguna vez, amó a alguna mujer alguna vez, tuvo algún hijo. ¿Quién era este señor? Necesitamos saber algo más, y desde luego necesitamos saberlo si queremos escribir una novela, ¿no? Bueno, pues en esa novela resolvemos el problema de la vida sentimental de Parménides en su época adulta, porque en la época juvenil, ya hemos dicho, ese triángulo con Cineto y la nieta de Pitágoras. En la época juvenil, pues se construye ahí una mujer, que ha citado él, es una etrusca,
una etrusca. Como sabéis, los etruscos viven de Cumas para arriba, porque Cumas, en el mapa que ha puesto antes Alejandro, es una ciudad que está un poquitín encima de Nápoles, y es la última ciudad griega de Italia. De ahí para arriba ya mandan los etruscos. Y entonces digamos que eso es como una frontera. Y precisamente la segunda parte del poema comienza en el año 476, que es el año de la batalla de Cumas. Y es en la batalla en que Hierón de Siracusa pretende construir una talasocracia, es decir, un imperio marítimo con capital en Siracusa. Y entonces, ¿cuál es el problema? Los etruscos y el piraterío etrusco. Y entonces ahí hay una batalla donde efectivamente el Hierón de Siracusa, el tirano de Siracusa, un personaje muy importante, que tiene una corte en la que hay importantísimos poetas, entre ellos Píndaro, Simónides, etcétera, Baquílides. Y Hierón intenta construir una talasocracia, sus enemigos son los etruscos, y efectivamente ahí se produce una batalla naval en la que los etruscos son derrotados. Y dejan camino abierto, como digo, al imperio marítimo, a la talasocracia de Hierón. Bueno, en ese momento arranca el tema. Y entonces hay una etrusca en Elea, claro. ¿Por qué? Porque sería lo normal, ¿no?, que hubiese relaciones. Entonces eso me da mucho juego, porque las etruscas, no sé si habéis visto lo de la sonrisa etrusca y la terracota, a propósito de la cual se habla de la sonrisa etrusca y todo eso. Pues bueno, utilizo todos esos resortes para construir un personaje femenino fuerte, porque las etruscas no viven bajo un sistema patriarcal semejante a los griegos, sino que viven con mujeres con más derechos reconocidos, como por otra parte luego también ocurrirán entre los romanos. Bueno, y entonces pues ahí se describe también una situación de tensión entre Parménides, las etruscas, etcétera, etcétera. En este momento aparecen dos nuevos personajes que jugarán también, filósofos que jugarán parte importante en la tercera parte de la novela, que son Empédocles de Agrigento, del que se dice, es que no es invención, se dice que fue discípulo de Parménides, y por supuesto Zenón de Elea, que era de su misma ciudad, y yo supongo que era hijo adoptivo de Zenón, testimonio que existe en la antigüedad, tal cual. Y yo adopto ese punto de vista, otros dan otras versiones, adopto ese punto de vista, y entonces aparecen en esta segunda parte dos muchachos con una extraordinaria capacidad y con unas ganas de pelea impresionante, y entonces, además de los asesinatos políticos que se producen, se crea tensión también por la pugna de estos dos jóvenes, que están en una competencia intelectual, por supuesto, pero una competencia y que describen dos modos de entender la filosofía y la ciencia que son también muy notables en el ámbito de la filosofía, son muy conocidos. Bueno, pues esta es la segunda parte, ya digo, lo fundamental es el thriller político y su desarrollo. Entonces, es una parte pues, que tiene todos los componentes de un thriller, y hay que ir de un sitio a otro a descubrir los hilos, etcétera, etcétera. Eso me da además pie para exponer un poquitín la idea de Parménides de la investigación, pero aplicada en un caso de investigación policial. Bien, y la tercera parte se titula Aquiles y la tortuga veloz. El título viene, como sabéis, de la paradoja de Zenón. Zenón de Elea es un gran matemático. Escribió unas paradojas, una de las cuales es Aquiles y la tortuga. Esa paradoja dice que si en una carrera entre el veloz Aquiles y la tortuga, cuya velocidad todos conocemos, yo por eso juego con la ironía, ¿no?, la tortuga veloz, si se ponen a salir los dos estos y la tortuga sale antes, bien sea porque Aquiles dice, sí, te voy a ganar seguro, y la deja salir, en el supuesto de que haya salido antes la tortuga, Aquiles nunca podrá alcanzarla. Esa es la paradoja. Y nunca podrá alcanzarla porque Zenón razonaba que la divisibilidad del trayecto que le llevaba de ventaja era infinita, y por lo tanto nunca podría alcanzarla.
Ese era el razonamiento que suponía el descubrimiento del infinito matemático. Bien, y por eso le doy ese título. ¿Por qué le doy ese título? Porque en la tercera parte, el que toma en cierto modo el protagonismo es el hijo de Parménides, que es Zenón. Y arranca la tercera parte con el viaje de Parménides y Zenón, los dos a Atenas, al que ya me he referido antes, y la pretensión de Parménides es jubilarse ya con ese viaje y, en lo que le quede de vida, dedicarse a sus amores, que él dice que son la naturaleza por una parte como estudioso y la polis por otra parte como político. Y entonces la segunda parte se abre con ese viaje a Elea, con ese viaje a Atenas, vuelven de Atenas y se encuentran que en Elea se ha producido un golpe de Estado. El golpe de Estado que ha hecho que uno se proclame tirano y derroque el orden existente. Eso está todo ello testimoniado y se describe pues ese golpe de Estado, la resistencia, el papel de uno y otro, y aquí, claro, no se puede decir las cosas, pero todo eso está testimoniado y hay documentos de que Parménides y Zenón participaron en la lucha contra ese golpe de Estado de un tirano. Bueno, pues estas son las tres partes, esto es lo que se encontrará en el libro si lo ven. En las primeras páginas hay unos mapas, por ejemplo, el primero es el mapa de Elea, porque la disposición, como estaba organizada la ciudad, cuenta en el relato, tiene su importancia. Hay un mapa también de Siracusa y de la Ortigia. La Ortigia es una isla que, según los momentos de la historia, ahora hay un puente, pero parece porque es muy ancho y parece que hay continuidad, pero es una isla. Y en aquel tiempo había un islote, pero se elevaba un camino un poquitín con piedras y había camino de tierra, no hacía falta hacer un puente. Entonces sale todo lo del plano de Siracusa, porque también tiene importancia en el relato, sobre todo en la segunda parte. El plano de Atenas también lo ponemos porque en el viaje de Zenón a Atenas, donde supongo que se entrevistan con Pericles, lo cual desde el punto de vista histórico es perfectamente factible, se entrevistaron y Zenón estudió con mucho detalle la historia de los tiranicidas de Grecia, de Atenas. Los tiranicidas, ya sabéis que eran dos personas, uno un adulto de unos 40 años y otro un jovenzano de unos 20, Harmodio y Aristogitón, que se confabularon y acabaron con la tiranía, acabaron con los hijos de Pisístrato. Bueno, pues entonces la lucha que luego llevará Zenón en su ciudad imita los pasos que él comprobó o se enteró que habían seguido los tiranos de Atenas. Y por eso hay un mapa de Atenas, un mapa también del mar Mediterráneo, la parte de Sicilia, más o menos el mapa que tenéis ahí, y otro mapa general del Mediterráneo. Eso para tener una orientación para el que no tenga mucho conocimiento de estas cosas, ¿no? Y termina con unas 20 páginas de documentación en la que se explican básicamente los argumentos y lo que son personajes históricos y lo que son personajes de ficción, los más significativos. Se incluye también un glosario con las palabras propias de la época, que son palabras muchas veces comunes, pero que se incluyen aquí. Por ejemplo, pues aquí se pone imation, pues la capa o manto, la pieza más exterior de la vestimenta propia tanto de hombres como de mujeres, o la palabra palicos, por citar ejemplos, ¿no? De términos que se incluyen. Se incluye también una cronología y los años en que empieza la acción de cada una de las partes. Como es el tríptico este, pues, y no es continuo históricamente, la primera se desarrolla en torno al 504, que es la época de la primera revolución contra los pitagóricos, que se incluye aquí, una revolución sangrienta que terminó en un baño de sangre horroroso. La segunda empieza en el 476, justo cuando tiene lugar la batalla de Cumas, y la tercera comienza en el año 455 con el viaje a Atenas, que coincide con la segunda revolución contra los pitagóricos. Hubo dos revoluciones contra los pitagóricos, porque, como ha dicho Alejandro, los pitagóricos tomaron el poder en muchas ciudades, sobre todo el sur de Italia y Sicilia.
Y en el 455 aproximadamente hubo otra gran revolución que ya desintegró, en cierto modo, a lo que era la secta o la hetería pitagórica de Crotona, y entonces los pitagóricos se repartieron por casi todo el mundo griego. Eso, que fue una tragedia para ellos, fue una suerte para la humanidad, porque al dispersarse dejaron de tener vigor, digamos, las leyes de secreto y de cohesión interna que tenían en su propia asociación, y entonces los pitagóricos, dispersos por cada lado, se dedicaron cada uno a escribir las cosas que habían aprendido por temor a que se perdiesen. Y aunque la escritura en el grupo estaba prohibida, cuando se vieron fuera de la asociación empezaron, y por eso en el siglo V empieza a existir la literatura pitagórica, precisamente por esa razón. Una desgracia trae otra, que es lo que pasó con la Bauhaus en Alemania también, ¿no? Reprimida la Bauhaus, se repartió por todo el mundo y eso pues fue para la humanidad una suerte, pero para la Bauhaus una desgracia. Bueno, termina el libro con todos los poemas, con todo el poema de Parménides del que tenemos fragmentos, que ocupa, que sepáis, 5 páginas, eso son todo lo que tenemos traducidos al castellano, y unas versiones de las paradojas de Zenón, 2 textos breves, y finalmente una pequeña bibliografía por si alguno quiere leer alguna cosa más. Y esto es lo que puedo decir del libro. Yo he disfrutado escribiéndolo. Durante 6 años ha sido Parménides mi íntimo interlocutor en la vida, y cenaba muchas veces con él, etcétera. Es decir, que eso de Marguerite Yourcenar, cenar, de buscarle el punto de encuentro, me lo he tomado en serio. Y en ese sentido ha sido un trabajo duro y exigente, pero por otra parte muy gratificante, aunque luego pues no tenga muchos lectores, como Santiago Posteguillo o José Luis. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y gracias a vosotros también por la acogida. Pues muchas gracias, José. Bueno, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas o de intervenciones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me ha llamado la atención la contraposición entre, bueno, pues Jules Cenard y Flaubert, ¿no? Parece que son 2 modelos de novela histórica contrapuestos. Si he entendido bien, rechaza el modelo de Salambó, el modelo, vaya, de rechazar supongo que es exagerado, pero me gustaría que ampliara esa distinción entre la visión de Jules Cenard y la de Flaubert, que había sido canónica, ¿no?, desde el punto de vista de esa exigencia literaria de la novela histórica, género por otro lado criticado también, ¿no?, o últimamente criticado. Bueno, yo pienso que Jules Cenard llega más a lo que es el pálpito del personaje. Es también una experiencia de lectura mía, pero la de Flaubert era un modelo de novela histórica. Flaubert fue a Cartago, vivió allí no sé cuánto tiempo, pero hizo un estudio arqueológico, de la mano de los arqueólogos y demás, y tenía un conocimiento muy preciso y muy exacto de la disposición de la ciudad, de los elementos arqueológicos, la distribución y la organización militar, todo eso lo tenía. Pero en mi opinión, el entrar en el corazón del personaje lo hace mejor. Yo, el personaje de Salambó no lo encuentro un personaje tan vivo como el personaje de Adriano de Marguerite Yourcenar. Aun cuando los dos trabajan, por ejemplo, bueno, Flaubert también escribió una especie de memorias o comentarios sobre su novela y tenía dudas de si había hecho una buena obra, si no la había hecho, le hicieron mucha crítica de que eso era una escritura fría, se lo criticaron y tal, pero yo creo que es verdad, yo creo que es más frío, aun cuando
sí que tenía la pretensión de entrar en lo que era la historia de la princesa. Yo creo que no son modelos contrapuestos, sino que el de Marguerite Yourcenar es más eficaz, porque la documentación histórica y la convicción de que la documentación histórica, el concepto de verosimilitud lo pone como modelo en las memorias estas que digo y en los comentarios de Flaubert sobre esto, la verosimilitud. Efectivamente, la verosimilitud la tenemos que tener presente siempre, ¿no? Hay algunos físicos que dicen es que el mundo tiene más sorpresas que la novela porque la novela tiene que ser verosímil, ¿no? Bueno, eso es verdad, ¿no? Y Salambó y Flaubert era muy consciente de esa realidad. Yo creo que Flaubert no quedó del todo satisfecho de su escritura, de Salambó, y eso es lo que creo percibir en los comentarios que he leído de él. Pero no creo que sean modelos contrapuestos, sino que por lo que sea, Yourcenar ha llegado más al corazón de Adriano que ella al personaje de Salambó. Pero eso es una opinión que a lo mejor usted discute. Espera, es que si no, no se graba. No, bueno, la verdad es que quizás Madame Bovary sí que era Flaubert, pero que naturalmente Salambó no. Es decir, el personaje que nos ha llegado, entre otros, es solidísimo y vigente. No, supongo que la pretensión de Flaubert en Salambó era utilizar la historia como materia literaria y no crear un personaje de la solidez de Bovary o de la pareja de educación sentimental. Pero también veo que no son... Por eso me llama la atención, como no los veía como contrapuestos, como esa oposición me parecía entre Salambó y Yourcenar, pues me parecía muy fructífera, ¿no? Pero es que, al fin y al cabo, Salambó es cartaginesa y es una cultura que nos es tremendamente ajena. Por otra parte, la documentación de la que podía disponer Flaubert, primero, él es de una época muy anterior. Y luego es arqueológica, no tenemos fuentes escritas, tan solo algo de epigrafía y bueno, no tenemos, es decir, ellos perdieron las guerras púnicas, con lo cual no nos han llegado sus autores. Entonces, claro, para nosotros es mucho más cercano un emperador romano, primero por cuestiones culturales, luego porque nos han llegado sus fuentes. Entonces, creo que es más fácil que nos llegue un personaje como Adriano que un personaje como Salambó. Y es un poco como Sónica la cortesana también, un personaje, es decir, cuando se escribe sobre los íberos, pues también, aunque sean de aquí, no son mucho más lejanos, primero porque no tenemos escritos. Bueno, sí, tenemos, pero no se han traducido, pero tampoco tenemos fuentes escritas literarias que nos hayan llegado sobre ellos, y entonces Blasco Ibáñez pues ahí no pudo. Y luego, por otra parte, tampoco debemos olvidar que Marguerite Yourcenar también comete muchos errores históricos, pero menos que Flaubert, y además a Flaubert le daba... Creo que no era una época en que eso fuese tan importante como el aspecto literario. Sí, a eso me refería. En ese sentido, recordamos la recepción de Memorias de Adriano en España en los 80, casi como manual de cortesanos o de príncipes, con el gobierno de entonces, ¿no? Y de la revolución que supuso para muchos que no sabían. Yo creo que esa novela inicia la pasión por el género, es uno de los en nuestro país, ¿no? Pero no, a mí me interesaba la oposición porque el género de novela histórica como tal está puesto en entredicho porque para algunos está excesivamente frecuentado, tanto por los lectores como por los escritores, ¿no? Yo tengo nada en contra, todo lo contrario. Yo creo que cada vez menos y ahora ya solo por los que escriben la llamada alta literatura y porque se ven amenazados en sus ventas. Hay un punto curioso que se puede recordar, es que hay un premio Nobel de literatura que es un historiador que es Theodor Mommsen.
que efectivamente, con todo el rigor histórico de una persona que conoce la legislación romana de una forma ejemplar, que está utilizando la epigrafía igualmente de una forma ejemplar, me parece, escuchando a José, que cuando él escribía sobre César, sobre Gaio Mario, sobre los gracos, sobre Aníbal, él debería haber hecho algunos ejercicios de Ignacio de Loyola, porque la fuerza de los personajes que salen de la obra de Mommsen son a veces superiores a algunas novelas históricas. Así que no sé si sería justificado decir, Alejandro y José me corregirán, que una de las personas que entreabre la puerta de la novela histórica podría ser considerado Theodor Mommsen, cuando él pone esta exigencia literaria en un texto científico que sigue siendo una preferencia en historia romana, pero al mismo tiempo se lee con una facilidad y con un placer innegable. Sí, Mommsen o Droysen en historia griega hay varios que tienen una calidad literaria que en los ensayos ya nos gustaría, ensayos históricos ya nos gustaría que poder hacerlos así para que nos leyeran más. Sí, ¿alguna otra pregunta o intervención? Yo tendría una. Para mí me emocionó el personaje de Zenón. Lo estás describiendo con todos sus aspectos raros, con todos sus defectos y cualidades. Del hecho de que el filósofo en la antigüedad, siquiera considerado como un perro verde, no era solo respetado, pero un personaje extraño. Claro, las personas del calibre de Parménides o Heráclito o de Tales sí que eran legisladores, pero claro, con Sócrates, con Platón, con Zenón y todo, el filósofo es una persona rara, una persona que está creando un dialecto propio, está utilizando el lenguaje cotidiano de una forma rarísima, y lo que encuentro bello es el hecho de que el compromiso político de Zenón, que muere matando simbólicamente al tirano. En esa parte hay algunas referencias históricas, o es tu trabajo de verosimilitud. No, yo no me hubiese atrevido a matar a Zenón, no, porque creo que ese es un límite. Si un personaje histórico tú no sabes si era homosexual o heterosexual, no puedes pronunciarte, ¿no? Tenemos bastantes razones, por ejemplo, para pensar que Platón pudo ser homosexual. Y hay datos en que se dice pues, que Dión de Siracusa era tal. Y entonces ahí se puede discutir. Pero en un personaje como Aristóteles tú no puedes decir que es homosexual. ¿Por qué? Pues porque hay datos que dicen que no. Entonces, con Zenón pasaría lo mismo. Si Zenón en la novela muere es porque hay datos históricos que lo narran así, que en su oposición a esa tiranía que se encontró en la ciudad cuando vino, pues Parménides ya era un anciano respetable al que el tirano respetó, pero Zenón se enfrentó duramente con él, y ya que descubres el asunto, efectivamente hay relatos históricos que cuentan Diodoro de Sicilia, Estrabón, que es una fuente bastante fiable, cuentan que efectivamente murió en la resistencia contra la tiranía. Y eso sí que efectivamente es un dato, porque no se suele conocer eso. Zenón sabemos que es el autor de las paradojas, y eso lo saben todos los chicos y chicas que tienes en clase y tal y cual. Pues sí, las paradojas de Zenón, eso le suena a todo el mundo, pero que Zenón fuese una persona que murió resistiendo contra un tirano, eso no lo sabe nadie. ¿Por qué? Pues porque no forma parte del retrato, digamos, que se canónico, difunde, ¿no? Y por eso digo que eso sí que es un límite para mí. Yo no puedo decir que una persona ha muerto en estas circunstancias
de una manera muy detallada y tal, si efectivamente no hubiese algún dato de ese tipo, ¿no? De Parménides no digo cómo murió, no se sabe y por lo tanto se supone que murió de mayor, pues ahí se le deja, ¿no?, de mayor. Claro. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, voy a anunciar los próximos eventos. El 19 de diciembre, es decir, este fin de semana, tenemos la excursión a Barcelona para visitar la exposición El triunfo del color de Van Gogh a Matisse en la Fundación Mafre, pero ya está completa. Si, a menos de que se desista alguien, ya tenemos la excursión completa. El 22 de diciembre, es decir, el próximo martes, tenemos la inauguración de la exposición temporal, una historia americana de 1770-1880, a las 8 de la tarde. Y están todos invitados, por supuesto. Y el 14 de enero presentaremos el último libro de Marta Querol, Yo que te quiero tanto. Y tenemos los viajes a Irán en Fallas y a la India en Pascua. Espero poder sacarlos la próxima semana, ya las fechas, los precios, etcétera. Y les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro, que se pueden hacer amigos, creo que prácticamente todos son amigos. Quien no se haya hecho ya, que ya se puede hacer, es muy baratito y además desgrava Hacienda. Y tenemos una urna a la salida y cualquier ayuda pues nos sirve para hacer actividades como esta. Muchas gracias. Ahora bajaremos a tomar un vino, cortesía de Morviedro, y el autor estará encantado de firmarle su obra. Muchas gracias y hasta la